El matrimonio forzado es sinónimo de fuente de ingresos en algunos pueblos indígenas. En México, estos hechos ilegales están presentes en varias partes del país durante varias décadas. Pero antes de adentrarnos en la investigación, es importante entender en qué consisten estos actos. De acuerdo con la definición adoptada en el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, los matrimonios forzados son aquellas uniones en las que falta el libre y válido consentimiento de por lo menos uno de los dos contrayentes. Es fundamental considerar que para ejercer el derecho a contraer matrimonio es indispensable tener la edad mínima y el libre consentimiento en ambos cónyuges. En esta investigación se analizó los matrimonios forzados como una forma de violencia contra las mujeres, ya que es clave fundamental para comprender que en estas relaciones son desiguales de poder entre los hombres y mujeres, pero al igual, los hombres pueden ser afectados ante estos actos, violando cada uno de sus derechos humanos. En el país, estas situaciones se encuentran en Guerrero, en Nayarit, en Chiapas y en Oaxaca. Cada determinado sitio tiene sus usos y costumbres para resaltar a cada estado de los ya mencionados, incluso a los del resto del país. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 2, que abarca de la página 2 a la página 5 de este mismo, se determina que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas y que el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de la autonomía que asegure la unidad nacional. Ante el amparo de las tradiciones culturales se controlan, subordinan y dominan a las mujeres y sus cuerpos, y discriminaciones a las que se enfrentan son estructurales y por tanto es más difícil el acceso a sus derechos y autonomía. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia determinó que México tiene el 8º lugar en mujeres casadas en unión antes de los 18 años en el mundo, al registrar 1.400.000 mujeres en esta situación. No se está en contra de la libre determinación de los usos y costumbres de cada estado, pero que una niña contraiga matrimonios y su libertad de consentimiento viola todas sus garantías individuales. En una entrevista con la coordinadora de Save the Children, María Priana habló al respecto. La búsqueda es precisamente que si estamos teniendo noticias sobre estos intercambios que violan todos sus derechos, la importancia es abrir la información. Quizá también en contextos urbanos es que sucede. Sí, la estadística menciona que de manera menor, pero sigue siendo una situación que no tenemos los suficientes datos. En Cochapa el Grande, Guerrero, gracias a la denuncia de un familiar de la víctima, se dio el caso más sonado, ya que Angélica fue vendida por 130,000 pesos y es entregada a matrimonio a una familia indígena nazavi con tan solo 11 años y 4 años después, a los 15, huyó de la casa de sus suegros por el acoso y el intento de violación por parte de su suegro. Su esposo tuvo que emigrar a Estados Unidos. Y es que algunos tienen que salir a trabajar en otras partes para recuperar los gastos invertidos por la menor. Y es que las cantidades rondan entre los 50 hasta más de 200,000 pesos. Depende de la niña, como dicen comúnmente en el sitio, antes de que llegue la menstruación, antes de que la toque la luna. Por eso me va a violar, por eso me va a tocar, porque yo voy a hacer todo lo que él diga porque me compró. Pues la niña ya no se quiso regresar, así que por eso pues la tuvieron muchos días a la cárcel porque no quería obedecer de regresar ahí. Dijeron a mi papá, dile si va a volver, pues aquí que se acabe el problema, si no va a volver tendrá que devolver todos los gastos, son 210,000 hasta los gastos. Se detallaba que no solo las mujeres sufren de estas tradiciones, al igual los hombres son víctimas de los matrimonios forzados, y es el caso de Don Celso en Metlanoc, Guerrero, y es una de muchas personas que quieren acabar con la tradición, ya que su hijo fue víctima tras charlar con una niña en la noche tras una festividad. Fueron acusados por falta de moral y los papás de la niña la consideraban deshonrada y obligando al niño de Don Celso a pagar por ella en 180,000 pesos. Kachiki taanara ki wana shunu dira jana chinyunda chapwe ka de suwata shundara de yo kanja chorani rayo kani noni kara ya chenda ta shundara kasnara chenda ta shi dira como yo shduya lo karunda que cuando ya ayan. El ritual para contraer matrimonio es realizado por los comisarios y fiscales, elegidos cada año por la comunidad. Ellos son los que organizan, los que realizan y avalan el trato. En dinero en mano, es contado entre los presentes quienes son los familiares de ambas partes.
Al igual, en Oaxaca existe una red de operadora de venta de menores en San Felipe y en un proceso sin sospecha de infiltración, en donde la negociación tuvo como duración media hora y a la que la menor nunca se le preguntó si estaba de acuerdo, el trato fue absolutamente con el padre. Estos actos ilegales no tenían castigo y el pasado 25 de abril del presente año, el Código Penal Federal entró en vigor el castigo del delito de cohabitación forzada en menores de 18 años de edad y de personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen la capacidad, con un castigo de hasta 22 años de cárcel y hasta 2.500 días de multa para quien cometa el delito. Es necesario para que el Estado prenda todas las alertas y se aborde y se abran estos diálogos para desde los 3 niveles de gobierno, desde las comunidades, desde, todos especialistas, se abra esta mesa y se genere un plan de acción urgente, ¿no? La educación a temprana edad y las organizaciones han ayudado en algunas zonas en dejar a un lado estas tradiciones. En San Juan de Puerto Montaña, hace más de 12 años que no se permiten los matrimonios forzados. Antes se hacía, pero prácticamente la gente se ha ido civilizándose un poquito cuando nos construyen la escuela secundaria técnica, que a través de la gestión de la comunidad, a través de la lucha de los vecinos mismos, los jóvenes fueron concientizándose que pues eso es prohibido, pues, y los padres acatan a la educación. En conclusión, los matrimonios forzados como una forma de violencia contra las mujeres requieren para su eliminación medidas interdisciplinarias que van desde ocasiones legales, implementación de políticas públicas y sobre todo cambios educativos a través de los cuales se eduquen en igualdad en el respeto a los derechos humanos y se eliminen los estereotipos de género que discriminan y permiten una cultura permasiva de violencia contra las mujeres. Y es que se tiene que trabajar desde la perspectiva de las desigualdades en la sociedad mexicana y del Estado, y con ello erradicar estas uniones forzadas y garantizar a las indígenas mexicanas sus derechos humanos y sobre todo el derecho que tienen a vivir una vida libre de violencia y la autonomía para elegir libremente su proyecto de vida.